avanzamos en lo que estamos considerando respecto a la gracia de Dios. No hemos entrado todavía a considerar las abundantes riquezas de la gracia de Dios, puesto que decíamos que tiene que ver con bendiciones y estamos considerando un panorama general de la gracia antes de entrar a ver lo que son estas bendiciones que encontramos ahí en el libro de Efesios, ¿verdad? Y lo último que estamos considerando en cuanto a los efectos de la gracia de Dios en nuestras vidas, y consideramos pues ahí que la palabra del Señor nos consuela y nos fortalece. Fue lo último que estuvimos viendo. La gracia de Dios nos consuela y nos fortalece. Consideramos el ejemplo o la respuesta que Dios dio al apóstol Pablo en cuanto a la petición de que él le quitara aquel aguijón en su carne. Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Dios: mi gracia es suficiente. Y la gracia de Dios siempre está ahí, siempre está. La gracia de Dios. Quizás estamos atravesando alguna dificultad, quizás estamos atravesando alguna angustia, alguna adversidad en nuestra vida, pero la gracia de Dios está ahí siempre, para ayudarnos, para fortalecernos. La gracia de Dios está siempre ahí para consolarnos, Y esa gracia de ese Dios que es suficiente, Y debemos pues estar fortalecidos, debemos estar confiados y debemos depositar toda nuestra confianza en el Señor, sabiendo de que Él está de nuestro lado. De modo que, ánimo hermanos, no desmayemos, sigamos adelante. Pudiera ser, ¿verdad?, de que la oración a su respuesta, la oración de parte de Dios, la respuesta a su oración sea un no, ¿verdad?, como Dios dijo al apóstol Pablo. Pero Dios no lo deja con el simple no. Si Dios dice no, Él le provee de su gracia para que en este no que Él ha dado, usted pueda seguir siendo fortalecido, usted pueda seguir siendo ayudado. O posiblemente, probablemente, la respuesta a la oración, su oración, sea de parte de Dios, es un sí. Pero la cuestión es no desmayar, es seguir adelante, es confiar en el Señor, pedir que nos dé la fuerza. Y si confiamos en Él, esperamos en Él, Él nos va a dar la fortaleza. Y lo que vamos a considerar ahora, hermanos, también en cuanto a la gracia, otro efecto de la gracia en nuestra vida, es que la gracia nos capacita. La gracia nos capacita en nuestra vida espiritual. ¿Por qué, hermanos? Bueno, la gracia nos capacita en el sentido de que el Señor, Dios, pues, puede delegar algún tipo de actividad dentro de la iglesia al creyente. De hecho, Dios demanda, y debemos nosotros saber y conocer, amados hermanos, que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un cuerpo activo, no un cuerpo pasivo. Es un cuerpo activo. Eso significa que debe estar en actividad constante, en una o en otra área. Y el creyente es así. El creyente también, dentro del funcionamiento de la iglesia, dentro del obrar, puede estar desarrollando algún tipo de actividad, o el Señor le ha delegado algún tipo de actividad que tiene que desarrollar dentro de la iglesia, ¿verdad? Y debe llevarlo a cabo, verlo así como un privilegio, porque nuestra vocación cristiana, hermanos, en general, y la vocación a un ministerio en particular es o son obra también de la gracia. Cualquier actividad que el creyente desempeñe dentro de la obra del Señor, eso es obra de la gracia. Dios ha provisto y Dios ha dado para que el creyente esté ocupado, porque Dios quiere, aparte de salvar al creyente, Dios quiere premiar al creyente. Dios quiere premiar al creyente, y es necesario que como creyente pues estemos ocupados, estemos activos, ¿verdad?
haciendo algo dentro de la obra del Señor. Y cuando decimos esto no nos referimos únicamente a ministerios públicos, que nosotros pensamos que son los ministerios. Hay diferentes actividades, hermanos, que se pueden desarrollar dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Algunos que ni siquiera lo vemos, no se ven, pero hay hermanos que están desempeñando, llevando a cabo alguna actividad que no se ve, pero que el Señor lo ve. Y sorpresivamente pienso yo, pues esa es mi manera de pensar, es mi criterio, ¿verdad? Que aquellas actividades que los creyentes realizan y que no se ven, quizás haya en el tribunal de Cristo serán los más premiados. Serán los más premiados porque el Señor siempre, Él decía eso, bueno, cuando ores, no ores en público, ni hagas largas oraciones, sino entra en tu aposento y estando tú y el Padre pues ora, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquello que se hace en secreto, ¿verdad? Que nadie sabe, pienso que será lo más recompensado. Y ahí los ministerios públicos, bueno, sí, siempre recibirán su recompensa, ¿verdad? Pero siempre nos falta alguien que cuando un ministerio bien desarrollado, pues que sea alguno se acerque y qué bien, hermano, qué excelente, usted qué bueno, el Señor, cómo lo utiliza. Bueno, de cierto, el Señor que ya tiene su recompensa. Cierto que ya tiene su recompensa. Eso es mi manera de pensar, hermano. Pero entonces nuestra vocación cristiana en general y la vocación a un ministerio particular son obras de la gracia. Y como el apóstol Pablo es que nos habla bastante a nosotros de la gracia en el Nuevo Testamento, vamos a seguir considerando el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo él considera el ministerio al cual fue encomendado, solo para verlo como ejemplo, ¿verdad? Y después vamos a ver otras cosas. En cuanto al ministerio del apóstol Pablo, él lo consideraba, ¿verdad?, como obra de la gracia de Dios para con su vida. Mire en Hechos capítulo 14, versículo 26. Desde el 24 dice el libro de los Hechos, capítulo 14. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Que Dios bendiga nuestra vida con su palabra leída esta noche. Entonces, hermanos, de allí navegaron a Antioquía, verso 26, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, habían sido encomendados. Si retrocedemos un poco más en el capítulo 13, vemos cuando el apóstol Pablo, y juntamente con Bernabé, son encomendados. Es lo que está diciendo aquí. Navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. El Espíritu Santo dice en el capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Apartarme, dijo el Espíritu Santo, a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Y cuál era la obra? Bueno, ellos iban a anunciar el evangelio a los gentiles, y aquí en este viaje vemos que ellos visitan o llegan a varios lugares, y el primero que ellos llegan ahí es a Chipre y a la ciudad de Salamina, y cuando ellos llegan ahí comienzan a anunciar y a predicar la palabra del Señor, ¿verdad? Luego
llegan a la isla de Pafos, y de Pafos llegan arriban a Perge de Panfilia, llegan a Antioquía de Pisidia, según el verso 14, y en diferentes lugares. No hay duda pues de que en los lugares donde ellos iban, pues había siempre personas que recibían la palabra del Señor, como también había personas que no, y que estaban contradiciendo y que estaban siempre contrarios a la predicación. Bueno, pues así se fue toda su travesía, ¿verdad? Hasta llegan al punto de que son apedreados ahí en Listra, según el capítulo 14, verso 8, ¿verdad? Y muchas cosas que sucedieron, que sucedieron a Bernabé y a Saulo, pero a pesar de todo lo que sucedió, había gozo en su corazón, había gozo porque la palabra de Dios estaba siendo anunciada y muchos estaban recibiendo la palabra de Dios, según lo dice el verso 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Los gentiles habían escuchado la palabra y muchos habían creído, pero él ve esto como una obra de la gracia. El Espíritu Santo les encomienda, les aparta para que vayan a predicar. Y ese es el ministerio del apóstol Pablo, el ministerio de la predicación del evangelio a los gentiles. Esa fue su vocación y eso fue para lo cual el Espíritu Santo lo apartó para que predicara y para que anunciara el evangelio a los gentiles. De eso nos referimos, hermanos, cuando hablamos de vocación. Es aquella actividad por la cual el Señor aparta a un creyente para que la lleve a cabo dentro de la iglesia o dentro del cuerpo de Cristo. En el caso del apóstol Pablo fue eso, anunciar el evangelio a los gentiles. Otra cita, Romanos capítulo 1, versículo 5. En cuanto al apostolado, el apóstol Pablo está dice Romanos, capítulo 1, versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pero por quien recibimos la gracia y el apostolado. El apostolado, el apóstol también, él lo veía como una obra de la gracia. Anunciar el evangelio, el apostolado, edificar y exhortar a la iglesia, lo veía como una obra de la gracia y no era una carga para él. No era una carga, no era algo que él hiciera, como quien dice, de mala gana, o no era algo que lo hacía obligadamente, sino que lo hacía con devoción, lo hacía como para el Señor. De hecho, era para el Señor. Él lo hacía. Y lo hacía porque él comprendía que no era digno, que no merecía, pero que el Señor había tenido de misericordia y que el Señor había mostrado para con él su gracia y le había dado esta labor tan importante de anunciar el evangelio a los gentiles y el apostolado. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 3, verso 10. Dice 1 Corintios, capítulo 3, verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo como perito arquitecto, pero eso que él está hablando, lo está diciendo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Bueno, él está exhortando a los hermanos y está reprendiendo, por decirlo así, a los hermanos por el problema que estaba pasando ahí en Corintios y esa división que había, ¿verdad?, de la iglesia allí en Corintios. La iglesia estaba dividida, ¿verdad?, puesto que algunos decían, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Pablo, y otros, yo soy de Cefas, y otros decían, yo soy de Cristo. Entonces el apóstol Pablo viene y lleva a los hermanos a la conclusión de que cada quien hace su labor, de que cada quien trabaja de diferente manera, pero que todo esto va con un mismo objetivo y que todo esto, todo el trabajo, toda la obra que se desarrolla dentro de la iglesia está coordinada o está dirigida por Dios con un solo propósito, con un solo objetivo, y al final, al fin y al cabo, ese Pablo, quien realmente hace la obra es Dios. Pero aquí estaban hermanos que estaban trabajando, decían, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, y entonces dice Pablo, pues, ¿qué somos? Según el verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí es Dios, al fin y al cabo es Dios. Está guiando, está dirigiendo la mirada a los hermanos en Corintios, que no la pongan ni en Apolos, que no la pongan ni en Pablo, que no la pongan en Cefas, sino que la pongan, dice, en Dios. Porque al fin y al cabo dice, bueno, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo puedo plantar, Apolos puede regar, pero si Dios no da el crecimiento, esto de nada sirve. De nada sirve. Entonces él está guiando a los hermanos en Corinto a que pongan su mirada, y a quien deben seguir es a Dios, es al Señor. Pero él se identifica ahí como perito arquitecto, pero se identifica como perito arquitecto conforme a la gracia que le fue dada. Entonces, hermanos, el creyente tiene su vocación dada por la gracia de Dios. Una cita más en Efesios capítulo 3, versículo 8. Libro de Efesios capítulo 3. Bueno, desde el 7, perdón. Efesios 3, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo,
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora el apóstol Pablo ya trae a nosotros, por decirlo así, a la iglesia, y ya nos va enfocando en un ámbito más personal. Hasta el momento él viene poniéndose como ejemplo de que su vocación, el ministerio por el cual el Señor lo encomendó a él, bueno, es obra de la gracia. Pero ahora dice el apóstol Pablo, pero no solo a mí, a ustedes también. A ustedes también el Señor los capacitó para realizar algún trabajo dentro de la iglesia. Pero porque dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Conforme a la medida del don de Dios. Y eso es a cada uno de nosotros. Sí, a cada creyente, a usted, a mí, a cada uno de los que estamos aquí. Y es por eso que hemos aprendido y hemos sabido, a la luz de la palabra del Señor, pues, que todo creyente verdadero tiene al menos un don con el cual servir al Señor y con el cual servir a los demás. Es lo que dice ahí. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hermanos, y ese don, esa capacidad que Dios nos ha dado a nosotros es por gracia. Es obra de la gracia, es un efecto de la gracia. Y ahora, pues, ¿cuál es el propósito? Bueno, el propósito, hermanos, según vemos ahí en el verso 12, anteriormente dice que Él constituyó, o sea, el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, cada don que el Señor ha dado a cada creyente en particular, y cada vez que este creyente ejerce su don, cada vez que este creyente pone en práctica su don, está así haciendo el propósito, la obra para el cual el Señor, la obra del ministerio, está haciendo la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando la iglesia está ejerciendo su don, está en actividad, es donde se lleva a cabo el crecimiento. Es donde se lleva a cabo el crecimiento, tanto espiritual como también el crecimiento literal, el crecimiento en número. Porque es así, la iglesia no es pasiva, según dijimos al principio, es activa. Y cada creyente viene a formar parte del cuerpo de Cristo. Es lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo. La cabeza es Cristo y el cuerpo unido y ayudado, dice. Ayudamos en el crecimiento, pero también el creyente, cuando ejerce el don que el Señor le ha dado, ayuda a otros creyentes. Pues es lo que dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Hablando literalmente del cuerpo, ¿verdad? Sabemos que el cuerpo está formado de muchos miembros, diferentes miembros, pero que cada miembro tiene su actividad y que es importante. Por muy insignificante que lo veamos, cada miembro del cuerpo tiene su actividad. ¿Qué pasa si uno de estos miembros deja de hacer su actividad? ¿Qué sucede con el cuerpo? Se enferma. ¿Qué pasa si digamos, un pulmón deja de hacer su actividad? Digamos que un pulmón dice, vaya, no voy a hacer nada. ¿Lo va a resentir el cuerpo? Lo va a resentir. Va a sentir cansancio. Va a sentir que ni bien va a poder caminar un poco porque ya va a sentir que se ahoga.
Sí, porque hay un miembro que no está haciendo la actividad que debería de estar haciendo. Es lo que pasa. Viendo así de una manera ilustrada, ¿verdad? De una manera ilustrada para que veamos que, hermanos, dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia, todos somos importantes. Todos. Todos somos importantes. Aquí no es el creyente que no, hermano, no hace nada. No, todos somos importantes. Todos debemos estar haciendo algo. Todos debemos ver en qué nos involucramos. Y le decía al principio, no precisamente ministerio público, predicación, no. Hay mucha área, hay mucho en lo que se puede ayudar, hay mucho en lo que se puede hablar. Y el Señor para eso nos ha llamado, porque cada miembro tiene su actividad, y si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene que desarrollar su actividad o tiene que estar desarrollando su actividad según la actividad propia de cada miembro. Entonces tenemos una vocación, tenemos una área en la cual nosotros podemos servir. Lógicamente que tenemos que descubrir cuál es el área en la cual el Señor quiere que nosotros sirvamos, porque esa es otra cosa que vamos a ver. Pero vayamos, lo que quisiera que quedara en nuestra mente, hermanos, es que nuestra vocación cristiana, y debemos nosotros no acostumbrarnos a ser pasivos. Un pasivo es aquel que está así con los brazos cruzados, es aquel que hace, pero no. Quizá porque no hemos averiguado, no lo hemos pedido al Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? ¿O cuál es el área en el cual el Señor quiere que sirvamos o que activemos o que hagamos algo? ¿Verdad? Quizás no hemos ocupado tiempo en pedir al Señor, y por eso, como no sabemos qué hacer, no sabemos realmente cuál es el don o la capacidad que el Señor nos ha dado, pues nos quedamos ahí. Pero no nos quedamos así, sino que pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé entendimiento, nos dé conocimiento en su palabra y nos dé cuál es el don que nos ha dado. Porque, hermanos, para llevar a cabo, y es ahí donde decimos que la gracia nos capacita, para llevar a cabo nuestra vocación como cristianos, la gracia nos ha capacitado, y la forma en la cual el Señor nos ha capacitado, hermano, es precisamente los dones espirituales. Él nos ha dado dones. Dios nos ha dado una vocación, algo que hacer, sí, pero nos ha dado don, o sea, una capacidad particular que necesitamos para llevar a cabo esa vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Romanos capítulo 12, versículos 6 y 8. No es el tema, no vamos a hablar de los dones, hermanos, porque ese es un tema aparte, ¿verdad? Solo para que veamos cómo la gracia sí nos capacita. Sí, es cierto, tenemos una vocación, tenemos algo, pero el Señor nos ha capacitado también para llevar a cabo esa vocación. Nos ha dado las herramientas necesarias, por decirlo así. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero el verso 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Don es una capacidad, es una habilidad dada por Dios para que podamos servir o llevar a cabo nuestro servicio, nuestra vocación dentro de la iglesia. Y el Señor nos ha dado dones, diferentes dones. Efesios capítulo 4, versos 7 al 12, nos dice: Efesios capítulo 4, verso 7, que es lo que acabamos de leer hace poquito, pero vamos a verlo ahí nuevamente. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva
la cautividad, y el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado dones, la capacidad o habilidad, como quiera llamarlo, para que desarrollemos nuestra actividad como miembros de Cristo, y para que desarrollando nuestra actividad como miembros de Cristo nos edifiquemos. El cuerpo de Cristo se va edificando, y para que también nos ayudemos mutuamente. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Y esto es por gracia. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 3:8. Dice Efesios 3:8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me fue dada esta gracia de anunciar. El apóstol Pablo reconocía que su ministerio era por la gracia de Dios. Y de igual manera nosotros, hermanos, pues tenemos alguna labor, algo en lo cual debemos estar ocupados, y para que así el cuerpo de Cristo vaya creciendo y nos vayamos ayudando mutuamente. Sábado, si el Señor lo permite, vamos a considerar algo más en cuanto a eso. Nos quedamos ahí, y que Dios nos bendiga por medio de su palabra.